Bien, volvemos al piso de Fórum. Ya estamos aquí con la legisladora Liliana Montero. Liliana, ¿cómo le va? Gracias por venir. ¿Cómo Gracias están? por estar ¿Cómo están aquí. ustedes? Bien. ¿Cómo les va? Bueno, Liliana, recién le preguntaba a Andy un poquito en la previa. Está transitando los últimos meses de esta gestión, pero bueno, con la misma, me imagino con la misma energía o el compromiso que le ha llevado durante todos estos años de legisladora, y viendo en esta ocasión un poco de afuera todo el panorama electoral, que ¿cómo lo está viendo? ¿Cómo lo estoy viendo? Me parece que básicamente estoy viendo... Yo me sorprendí por los resultados electorales, como creo que casi todo el mundo. ¿Por la diferencia o por el Por la resultado? diferencia, por la diferencia. Y me parece que esto fue como un llamado a toda la dirigencia política, y cuando digo política estoy hablando de todos los niveles, ¿no? Y obviamente también creo que para la prensa, para los consultores, me parece que hay una ciudadanía que va en otra sintonía, que nosotros no estamos pudiendo leer adecuadamente, y que en verdad los otros días escuchaba cuando alguien decía, bueno, lo que pasa es que la gente sigue votando con el bolsillo en lugar de votar con la cabeza. No, la gente... ¿Y cuál es el problema que la gente vote con el bolsillo? Claro. ¿Por qué no debería votar con el bolsillo? Digo, Bill Clinton ganó una elección diciéndole a Bush es la economía estúpido, ¿no? Claro. Por lo tanto, está claro que no logramos medir, en todo caso, el nivel de malestar que había en la ciudadanía con un aditamento que es Córdoba con sus particularidades, ¿no? Y eso me parece que muchas veces la dirigencia de Córdoba nos impide ver lo que está pasando en el resto del país, porque yo había tenido una conversación días antes con algunos intendentes del conurbano que habían venido a acompañar a Martín Gil en su elección de intendente y en su reelección, y allí conversando, algunos de ellos me decían, como el caso del intendente de Merlo, mirá, Liliana, la diferencia va a ser el 60% tiene la fórmula FF. Yo le decía, no puede ser. Y efectivamente sacó el 60% en estos lugares, La Matanza, Merlo, bueno, Lugares más populosos. lugares muy, muy populosos, en donde la crisis ha pegado muy, muy fuerte, y en donde el gobierno me parece que en 3 años y medio no le dio una sola buena noticia ni a los sectores más vulnerados, ni a la clase media, ¿no? ¿Y esto es porque toda la clase política gobierna para un sector más pudiente, o la clase media, y se olvida de los pobres, que ya largamente pasamos el 35%? Estamos con el 50% Claro. a nivel de infancia y juventud, o sea, la verdad que es una catástrofe. Esto es una verdadera catástrofe, que un país tenga el 50% de sus niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza. ¿Por qué es una catástrofe? Porque no tiene que ver solamente con que hoy no están alimentándose, sino que no se está desarrollando su inteligencia, su crecimiento. O sea, el futuro del desarrollo intelectual del país está en riesgo tremendo. O sea, nosotros vamos a tener muchas generaciones hasta que podamos recuperar el capital humano, y esto me parece que es algo que no se está teniendo en cuenta. Entonces, cuando vos tenés un sector como el sector financiero, hoy lo volvió a decir Labaña, con el que tengo algunas coincidencias en términos de lo que plantea económicamente, pero no abrevo en ese espacio, pero que claramente ha embolsado millones y millones y millones y millones de dólares. El único sector que en la Argentina ganó en los últimos 3 años fue el sector financiero. Sin duda. Mientras tanto, el resto de los argentinos nos fuimos empobreciendo. Digo, y cuando digo nos fuimos, porque me incluyo dentro de lo que es la clase media, me parece que ha habido un gran empobrecimiento de la clase media y una caída mucho más abajo de los sectores vulnerados. Ahora, Liliana, en Córdoba, en ese sentido, no le escapa económicamente a la realidad nacional, porque sabemos que, sobre todo en la ciudad de Córdoba, en el Gran Córdoba, la pobreza está pegando muy fuerte, y hay muchos niños también, y desnutrición y demás. ¿Por qué Córdoba está de esta forma una isla electoral? Yo tengo algunas hipótesis, que son hipótesis nomás, puntos de vista. Una tiene que ver con una cuestión histórica. Los cordobeses creemos, mal creemos, digo yo, de que la Córdoba que tenemos es la Córdoba de la Reforma, la Córdoba del Cordobazo. En realidad, para mí, esos fueron destellos, ¿no? De una Córdoba que en sí misma es una Córdoba pacata, conservadora, clerical, digamos. Es esa Córdoba, ¿no? Que ha tenido estos otros destellos. Esto me parece que es una primera cuestión que no hay que dejarla pasar, porque es en el marco del devenir histórico. También hay otra situación, digo, y lo digo desde haber ejercido la oposición legislativa. El gobierno de Córdoba
la pobreza cuando se mide en términos económicos es una manera de medirla, pero hay otras maneras de medirla, que es cuánto un Estado sostiene a través de distintos programas y trata de contener esta marea de pobreza. Córdoba ha tenido, si uno se pone a mirar, una serie de programas, ¿sí? El boleto educativo, las salas cuna, el PPP, el aprendiz, digo, una serie de programas sociales que a mi criterio hicieron de colchón, ¿sí? Para que no se sienta quizás del modo en el que, por ejemplo, fíjate vos, que si uno mira el mapa, como lo han pintado todos los medios, el mapa de Argentina, como está pintado en términos de quién ganó la elección, y el de Córdoba también. En los lugares donde la fórmula Fernández Fernández se impone, tiene que ver con los lugares más pobres de la provincia, o sea, el noroeste, y eso claramente tiene que ver con que empezamos a ver también en la provincia de Córdoba que por más colchón que haya querido hacer el gobierno de la provincia, la pobreza está penetrando por todos lados y hay sectores que se siente mucho más. No es lo mismo el departamento de Mina que el departamento Marco Juárez. Claro. Bien. Liliana, yo después voy a tratar de llevar algunos temas de gestión, pero seguimos en el tema político. ¿Ha tomado una posición? ¿Va a tomar una posición con respecto a esto? Usted dijo va a armar un espacio político a futuro, porque ahora el 10 de diciembre no va, deja su cargo y no asume ningún otro. ¿Está haciendo un armado? Bueno, ¿cómo es? No, claramente, en primer lugar, digo, la elección presidencial me tiene a mí definida en la fórmula Fernández Fernández. Claro, esto claramente lo tengo asumido y lo he dicho públicamente. En términos de la presidencia y la vice, creo que esa es la alternativa. Si bien, o quizás por eso mismo, no si bien, yo vengo históricamente del radicalismo, ¿no? Claro. Del radicalismo alfonsinista. Y si hay algo que Alfonsín me enseñó es que el radicalismo tiene que estar siempre parado del lado de los sectores más pobres, ¿sí? Y me parece que otra de las cosas que me enseñó, nunca fui lo que se dice gorila, al contrario, creo que el peronismo es un movimiento nacional y popular, igual que lo fue el radicalismo irigoyenista, ¿no? O el alfonsinismo. Por lo tanto, la verdad que me siento muy cómoda y me siento muy coherente con mis ideas, pensar que la fórmula FF, porque hay dos modelos de país y esto me parece que está claro. Y bueno, una se posiciona en el modelo de país en el que cree que se puede trabajar y en el que los sectores más desfavorecidos en esta economía de mercado pueden estar mejor. ¿No te molesta la grieta, digo? No, primero porque creo que la grieta en la Argentina es entre los poderosos y los no poderosos. Esa es la grieta verdadera, entre los pobres y los ricos. Esa es la grieta. No hay otra grieta acá. La otra grieta es una grieta que inventaron algunos sectores para hacerle creer a un conjunto argentino de que bueno, que acá el problema era que no nos gustaba cómo hablaba la presidenta o que hacía muchas cadenas nacionales. Digo, la verdad que yo soy muy respetuosa, por ejemplo, de todas las manifestaciones políticas y me parece muy bien que la gente haya salido el sábado a hacer esta manifestación. Sí. Lo que no puedo compartir, y no lo comparto con muchísimo respeto, es que acá se haya marchado en defensa de la democracia y la república. En la Argentina hay división de poderes, acá no está en riesgo la república, acá no está en riesgo la democracia. Hay división de poderes. Acá hay 36 años ininterrumpidos de democracia. Y fíjate vos, en las crisis más tremendas de la Argentina, como fue la del 2001, la del 87 de Alfonsín con los cara pintada, hemos encontrado maduramente la manera de salir desde la Constitución. Por lo tanto, a mí me parece que no es bueno que por un resultado de unas PASO se diga que acá está en riesgo la democracia y la república. Podemos después discutir qué justicia tenemos, si está bien la representación, si tenemos un esquema de gobierno absolutamente presidencialista, que debemos ir a sistemas más parlamentarios. Está todo bien, eso lo podemos discutir. Lo que no podemos discutir es que en la Argentina la gente se expresa libremente, que la gente puede votar y que la república, a mi criterio, no está bajo ninguna circunstancia en riesgo. Al contrario, creo que si hubo un ejercicio de democracia impecable fue las PASO y lo serán seguramente en octubre. ¿Está orgullosa de Córdoba y de su ciudad Carlos Paz en función de estos resultados? Yo soy respetuosa, ¿no? O sea, obviamente que me gustaría que Córdoba fuera la Córdoba de la reforma o la Córdoba del Cordobazo, pero digo, la verdad que me parece que, bueno, Digo, con respecto a prejuicios que se van construyendo y que, bueno, en Carlos Paz sin duda también se han profundizado un montón de aspectos y que por allí generan esa grieta que usted manifiesta entre ricos y pobres, pero que en definitiva hay pobres que piensan como ricos a veces.
Sí, a veces creo que para favorecer a sí, este creo sector. que muchas veces es, si hay algo que moviliza al sujeto humano, es la posibilidad, la esperanza de estar mejor, ¿no? Y creo que quizás, honestamente, creo que mucha gente creyó que iba a estar mejor, ¿no? Y la verdad no es que creo que los pobres votaron a ricos, creo que los pobres votaron a un gobierno que le prometió que iba pobreza Y cero. mucha gente sigue pensando que estamos en la etapa del sacrificio para estar mejor Y la verdad más adelante. que, digamos, la sí. verdad que bueno, yo creo que estaría bueno que se sacrifiquen otros alguna vez, porque Claro, la verdad bueno, que a siempre veces se sacrifican sí, los siempre mismos. los mismos, es lo que uno, O sea, la respuesta que uno da. o sea, ¿no? cuando yo veo los bancos que han ganado, los millones que han ganado, cuando veo la fuga de capitales, cuando veo lo que ha pasado con el sector financiero y la especulación, acá no se abren industria, acá no hay trabajo, o sea, acá hay un sector altamente favorecido que son los amigos del famoso mercado, que es un entelequia, nadie sabe dónde está, pero ahí existe, ¿no? Liliana, como le decía, quiero llevar algunas cuestiones de gestión prácticamente. Yo sé que usted siguió muy de cerca el tema, habían hecho denuncias y reclamos con respecto a los hoteles de embalse, parece que va a haber una solución ahora. ¿Llega esa solución? ¿Usted se enteró? ¿Estuvo al tanto? ¿Le llegaron los pliegos? ¿Llegó algo aquí? No, tengo tengo la noticia que ha La que salido salió en los medios. medios, no tengo más información que esa, y me parece muy bien que se pongan a funcionar, la verdad que es una Sí. infraestructura tremenda, que está ahí obsoleta y que se está deteriorando muchísimo. La verdad que desconozco y sería imprudente de mi parte opinar sobre los pliegos o cómo se va a poner en funcionamiento. ¿Pero te cree que tuvo algo que ver esta recorrida, estas denuncias que hicieron ustedes públicas? No sé, o sea, creo que tiene que ver con los reclamos que venimos haciendo y que además viene haciendo mucho la comunidad de embalse, ¿no? Sí. De que eso, pues además eso es una fuente, puesto en funcionamiento, es una fuente de trabajo impresionante, o sea, la capacidad que tienen esos hoteles es muy grande, ¿no? Le pregunto sobre el futuro. Usted después de diciembre tiene que dejar la banca legisladora. Sí. ¿Y qué va a hacer? Ya estuve demasiado. Está bien, pero tal vez sea para la política de Córdoba una pérdida importante, más allá de los colores políticos. En el caso de que sea sondeada por algún sector en particular, ¿lo va a analizar o definitivamente usted tiene decidido, al menos por un tiempo, alejarse? No es que si lo voy a analizar, no lo voy a analizar. O sea, yo soy una mujer de la política, me gusta la gestión. También soy una mujer de mi profesión, me encanta mi profesión, la ejerzo ininterrumpidamente desde hace 25 años y la sigo ejerciendo. Por lo tanto, no pasa por si me sondean o no me sondean, sino que tengo hoy una decisión tomada, que es que la tomé hace un tiempo atrás, que es dejar mi banca. Me parece que 2 periodos es un buen tiempo para un legislador. Siento que he dado lo mejor que podía, pero que también esto tiene un techo y que no hay que quedarse cómodo en los lugares, porque eso empieza a perjudicar a la sociedad, no a uno. A una le puede resultar como un trabajo más cualquiera, pero la verdad que la representación popular no es eso. Por lo tanto, no tengo hoy ninguna decisión tomada en relación a ningún espacio ni de gestión ni de nada. Lo que sí sé, obviamente, que como mujer de la política voy a seguir trabajando en política, claramente. Bien. Liliana, va a terminar esta gestión usted el 10 de diciembre y también termina con eso la primera gestión de esta etapa de Schiaretti. Teniendo en cuenta el valor del dólar hoy, ¿qué provincia le va a dejar Schiaretti a Schiaretti? Bueno, yo los otros días presenté un proyecto en la legislatura citando al ministro de Finanzas, Giordano, y al ministro de Obras Públicas. Hay 2 o 3 cuestiones que son importantes. En primer lugar, lo que tiene que ver, que es como un paralelo con la vida familiar. O sea, nosotros como familia no podemos planificar a dónde vamos a viajar el año que viene si ni siquiera sabemos si vamos a poder pagar las cuentas a fin de mes. Entonces, en la provincia pasa lo mismo, como que en una casa. A mí lo que me preocupa es cómo están las finanzas de la provincia de acá hasta fin de año en función de esta readecuación impositiva que ha hecho el gobierno nacional, que es la baja en ganancia y la baja en IVA, y cómo eso impacta en la provincia, que aparentemente son unos 3.000 millones de pesos. Y la deuda en dólares que tiene la provincia, ¿no? Por eso, lo inmediato es esto, cómo pagamos los sueldos, cómo estamos de acá a fin de año, y esto me parece que es un tema central, ¿no? Porque hay municipios que están empezando a tener problemas, porque cuando se recorta estos 3.000 millones, se les recorta para abajo. Claro. Ese es un tema. El otro tema es la deuda. Córdoba tiene deuda en dólares, y en esto yo voy a hacer una disquisición. A diferencia de la deuda de la nación, que nadie sabe muy bien para qué se usó, hoy decía Labaña, vuelvo a Labaña porque fue muy fresco, que se había usado para sostener la fuga de capitales, la deuda de Córdoba ha sido utilizada
para obra pública. Sí. Esto es así. Digo, ningún cordobés en su sano juicio puede decir que esta gestión de Schiaretti, yo no vi la anterior, pero esta gestión de Schiaretti claramente ha sido una gestión que ha hecho los gasoductos, que ha hecho rutas, que ha hecho la circunvalación. Digo, me parece se ha que caracterizado por la bien, obra pública. con un alto nivel de endeudamiento en dólares. Y el problema lo vamos a tener no el año que viene, lo tenemos en el 2021, que es el primer vencimiento de la deuda de 700 millones de dólares que se vencen. Por lo tanto, ese va a ser el problema, que hereda Schiaretti de Schiaretti. Claro, ¿sí? claro, por eso le Y que preguntaba. por eso creo que es muy importante que primero que visualicemos los problemas urgentes y los inmediatos. Yo creo que la provincia, más allá de cualquier consideración, va a tener problemas, ¿sí? Va a tener problemas para cumplir su presupuesto y demás, porque hay una situación macroeconómica que la provincia no la maneja. O sea, el consenso fiscal, el pacto fiscal, todo lo que se firmó el Consejo Federal, se borró un plumazo, porque parte de ese acuerdo era mantener en órbita la cuestión impositiva, ¿sí? Y el primero que la viola es el gobierno nacional. Por lo tanto, en lo inmediato es esto, y en lo mediato, que es 2021, el primer vencimiento grande en el 2020 no tiene Córdoba un vencimiento grande de la deuda, sí lo tiene en el 2021. Bien. Por eso es muy importante, supongo que eso me han comprometido la semana pasada en la legislatura, que van a estar el ministro Giordano y el ministro Sosa hablando de estos temas. Bien, gracias. No sé si te queda otro... No, la última cortita, Liliana, que tiene que ver con esto mismo a nivel nacional. Usted decía de la deuda recién y de lo que va a heredar. Se sabe también qué va a heredar. También tenemos sabemos en realidad qué va a heredar el próximo gobierno con respecto a deuda también. Tremenda, es la deuda más grande de la historia de Argentina, Sí. contraída en tan poco tiempo. Es más grande que la deuda que contrajo Martínez Dios en la dictadura. O sea, es tremenda la herencia que vamos a tener en términos de país. Por eso digo, se vienen tiempos, más allá de que yo creo que va a ganar Alberto Fernández, más allá de eso yo creo que los argentinos tenemos que tener claro que se viene un tiempo muy duro y muy difícil. Bien. Ahora sí. Gracias, Liliana. gracias por venir nuevamente. Nos vamos, Andy, a la pausa. Nos vamos. ¿Sí? Sí, a la vuelta aquí estará sentado con nosotros otro legislador, en este caso Javier Vicellares.